Bienvenidos a la segunda temporada de la serie Voy a vivir 100 años, capitaneada por Men's Health y el neobanco B100. Y empezamos esta nueva entrega hablando de la gestión del tiempo y la importancia del autocuidado. Porque si queremos alcanzar el siglo de vida, no deberíamos convertirnos en expertos en gestionar a qué dedicamos nuestras horas, nuestra energía y nuestras emociones, a priorizarnos y decir no cuando es necesario, a saber mantener a raya el temido estrés, porque el objetivo no pasa por hacer más, sino por hacer lo importante y sobre todo por vivir mejor, por aprender a desconectar, a disfrutar el aquí y el ahora, a gestionar el estrés, a cultivar nuestro bienestar emocional y cuidar nuestra salud mental. Y para ello contamos con la inestimable colaboración de una de las directoras de comunicación más activas en redes sociales, Mapi Hermida, directora de comunicación de día y apasionada de la restauración de noche. Mapi dirige el podcast que lleva su nombre desde 2021, donde realiza entrevistas a gente inspiradora. Está también al frente del blog La Gastrónoma sobre tendencias gastro y ha escrito el libro Sí te da la vida. Así que, ¿quién mejor que una experta como ella en la materia para enseñarnos a gestionar nuestro tiempo? Bienvenida, Mapi, ¿cómo estás? Muy feliz de estar con vosotros, Marcos. Dices que somos lo que hacemos con nuestro tiempo y además te he escuchado que vives varias vidas a la vez. No sé si tus días tienen 48 horas o cómo interpretamos eso. Pues tienen 24, Marcos, las mismas que tienes tú, las mismas que tiene Elon Musk, Amancio Ortega o cualquier otra persona que esté viendo este capítulo. Y es que no se trata de tener más horas en nuestro día, sino esas horas que se nos ha dado, que es un privilegio, pues vivirlas como se merece y con la intensidad que merece. Así que no se trata de tener más tiempo, sino de tener mejor tiempo. Bueno, pues vamos a hablar de eso y, por ejemplo, en tu libro, Si te da la vida, nos hablas de tu herramienta número 1 para aprender a gestionar el tiempo. ¿Cuál sería? Es algo muy básico y yo creo, Marcos, que tú también lo haces. Se trata del registro de tiempo. No voy a hablar de una herramienta de ninguna app ni nada sofisticado. Es algo tan básico como pintar en un folio 168 casillas, que son el número de horas que tenemos en la semana, e ir apuntando en 7 columnas qué vas haciendo durante esas horas. Esta herramienta y, bueno, pues al final algo tan fácil Sencillo. como ir anotando, ¿no? Ir registrando lo que vamos haciendo, luego nos da muchas pistas de dónde está ese tiempo valioso y dónde está ese tiempo que perdemos, ¿no? Esos ladrones del tiempo. Y es muy curioso porque a personas que mentorizo y también en sesiones de coaching que tengo, me dicen, ¿no? Pues muchos alumnos, oye, mira, pues efectivamente, ¿no? Aquí veo que pensaba que hacía mucho deporte a la semana, pero es verdad que realmente solo voy un día. Oye, pues pensaba que mi día echaba 30 minutos a redes sociales y veo que no, que estoy dedicando hasta 1 hora y media, 2, ¿no? Entonces parece que hasta que no lo registramos, pues no nos damos cuenta del tiempo que invertimos. Pasa como cuando nos ponemos a dieta, ¿no? Claro. Registrar lo que comes, pues te dice mucho, ¿no? Y te hace también ser consciente de ese valor de lo que estás registrando. Pues lo mismo pasa con el tiempo. El simple hecho, yo creo, de registrar lo que haces ayuda a ser consciente de cosas que quizás no te aportan mucho valor y, como dices, que cosas que sabes que son importantes no le estás dedicando el tiempo, ¿no? Entonces, primer apartado, saber en qué gastamos nuestro tiempo. Eso es el punto de partida. Bueno, pues punto 2. Ya sabemos en qué gastamos el tiempo, tenemos ese registro. ¿Alguna recomendación que tú propongas para ahorrar tiempo? Bueno, en mi libro Si te da la vida hablo de lo que son los ensanchadores del tiempo, ¿no? Como decíamos, ¿no? Pues al final que ese tiempo sea un tiempo de valor. Es importante para gestionar bien nuestro tiempo entender que todo pasa primero por sentar las reglas de ese juego, ¿no? Entender que tenemos todos esas horas del día y qué vamos a hacer con esas horas del día. Para gestionarlas empieza por priorizar, ¿no? Como decíamos, no se trata de hacer menos, sino de hacer mejor. Entonces hay que entender qué es ese mejor en tu agenda, ¿no? Y para ello tienes que hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Al final también se trata de evitar ladrones como la procrastinación, que es el gran ladrón, ¿no? Y como yo digo, los embargos del tiempo futuro, todos pensamos que en el futuro tendremos más tiempo que en el presente, cuando realmente pues lo más probable es que tengas el mismo tiempo, ¿no? Si hoy no te ha dado tiempo a hacer algo, en el futuro tampoco te va a dar tiempo a hacer eso, ¿no? Y pasa también por hacer esa reflexión de entender cuáles son esos momentos que para
para nosotros son memorables. Hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es lo que es importante para ellos, ¿no? Están metidos en esa vorágine y aquí siempre recomiendo parar, ¿no? Hay una frase que repito mucho: la lentitud da precisión, la precisión da velocidad. Entonces, tomarte esos momentos de parar y de reflexionar, para mí es otro gran ensanchador de tiempo. El famoso vísteme despacio que tengo prisa. Hay Totalmente. que aplicarlo, Nada ¿no? más realista que el refranero popular. Dices que 8 de cada 10 personas pues sienten o sentimos que no llegamos a todo, que no nos da la vida, porque hemos llegado a tener esta relación tan insana con el tiempo. Lo que explicas tiene un nombre y se llama escasez de tiempo. Son 3 palabras que están diagnosticadas y que es el mal, el gran mal del siglo XXI. Se está hablando muchísimo de ello en Estados Unidos y yo hablo mucho de pasar de una mentalidad de escasez de tiempo a una mentalidad de abundancia de tiempo. De ese no me da la vida, así tengo tiempo para aquello que realmente es importante. Al final, una persona como tú, Marcos, tiene de media, por ser hombre, 84 años de vida, yo uno más por ser mujer, 85. Son muchas semanas, muchas horas, muchos días, exactamente 30.000 días y 700.000 horas de vida, que son muchas. Entonces, partir de ese sentimiento de, oye, realmente sí tengo tiempo, ¿no? Para aquello que es realmente importante. Tú sabes bien lo que es esta conversación, ¿no? Con uno mismo y nuestro lenguaje y nuestro propio diálogo interno, pues partir de esa sensación de, oye, sí que tengo tiempo, ya de por sí es un cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, luchar contra esta escasez de tiempo, contra todas esas demandas sociales, profesionales, personales que tenemos, y especialmente contra esa infodemia y esa infoxicación, como digo, es el punto de partida, y entender, ¿no?, esas reglas del juego para poder combatirlas. Dices que tenemos tiempo para todo. Yo diría que tenemos tiempo para lo importante. Hay un libro interesante de Oliver Burkeman, se titula 4000 semanas, ¿no? Que son como la vida promedio, esos 80 años más o menos. Y él dice, oye, tenemos que aceptar que no tenemos tiempo para todo, pero sí tenemos tiempo para lo importante. Entonces, por eso la reflexión que hacías antes, ¿no? Primero, saber qué es lo importante, y seguramente para lo importante sí tengas tiempo, pero las redes sociales nos exponen a infinidad de planes, de proyectos, de restaurantes, de viajes. Tenemos que sentirnos bien diciendo, renuncio a muchas de estas cosas. No voy a tener tiempo para todo esto, ¿no? Sí, y un gran ensanchador de tiempo es precisamente la asertividad, ¿no? Que al final no es decir que no a los demás, es decirte que no a ti mismo, ¿no? Y todos tenemos derecho a decir que no te apetece hacer algo, que no quieres hacer algo sin necesidad de justificarte. Sí. Por eso yo abogo por esa gran herramienta del tiempo, ¿no? Aprender a decirte que no, como digo, ¿no? Sobre todo a ti mismo. Yo soy muy fan de Oliver Burkeman porque, bueno, pues al final tenemos un punto de vista y una filosofía común, y pasar de esa sensación de malestar, ¿no?, de escasez, pasar de esa resignación de no tengo tiempo, ¿no?, a pasar a esa aceptación, como digo, es ese clic que puede cambiar y ser un buen jinete del tiempo, entendiendo que tenemos pues esas 4000 semanas y, oye, pues con estas 4000 semanas voy a ver, ¿no?, qué puedo hacer con ellas, sobre todo que sea memorable. Diferencias además entre tiempo biológico, cronológico y psicológico. ¿Cuál sería la diferencia? Hablo de 3 tipos de tiempo porque es verdad que cuando te presentas, ¿no?, y dices, no, pues yo soy especialista en gestión del tiempo, pues me ha pasado de todo, ¿no? A veces dicen, no, pero es del clima, de fenómenos meteorológicos. Digo, no, yo hablo del tiempo ¿no? Del reloj. Pero bueno, de alguna forma entender que existen diferentes perspectivas de abordar la gestión del tiempo es importante. El primer tiempo del que hablo es el cronológico, es el tiempo del reloj, el devenir del paso de los días y las horas, de un futuro que se vuelve presente y un presente que se vuelve pasado. En ese tiempo, de alguna forma, es difícil intervenir como persona, ¿no? O sea, el tiempo pasa, lo quieras o no, sí, ¿no? O sea, al mismo ritmo para todos, a la misma velocidad. Pasa, aunque no lo creamos, a la misma velocidad. Hay muchísimo, ¿no? Y todos los grandes sabios, Newton, Einstein, bueno, pues se han empeñado, ¿no?, en entender cómo pasa ese tiempo cronológico, y muchas veces, ¿no?, pues sin llegar a descifrarlo. Pero es algo en lo que no me meto, ¿no? Igual que tampoco, de alguna forma, profundizo en el tiempo biológico, que de eso sabes tú mucho, ¿no? De especialistas del bienestar, ¿no? De, oye, pues al final,
de media tenemos esos 84, 85 años de vida, pues ¿cómo voy a conseguir estirarlos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente, pues herramientas pues como el deporte, la alimentación, la salud, pues tienen mucho que ver, ¿no? Pero de nuevo, no entro tanto ahí, sino en lo que yo llamo el tiempo psicológico, ¿no? Que eso sí, que es un tiempo que depende de nosotros, porque nosotros sí que somos capaz de gestionar cómo percibimos ese tiempo. Para una persona que vive un momento muy feliz, pensad en una boda, un bautizo, un ascenso, ¿no? Qué rápido pasa ese tiempo, ¿no? Igual que un momento pues, triste de tu vida, ¿no? Pues qué lento se hace, ¿no? Y eso al final depende de nosotros. Cómo pasa ese tiempo está en nuestra cabeza. Decía Ramón y Cajal que todos podemos moldear, ¿no? nuestra cabeza si nos lo proponemos y nuestro pensamiento si nos lo proponemos. Y por eso siempre explico que al final ese tiempo psicológico sí que nosotros somos los verdaderos y únicos responsables. Sí. Y eso pasa mucho por los momentos memorables, una palabra que yo utilizo mucho. Y tener momentos memorables depende de la intensidad y de la emoción que le pones a las cosas. Entonces, cuando tú pasas por la vida de puntillas, estás pasando por una vida sin emoción, sin pasión. Si tú a la vida le metes esa pasión, ¿no? y le metes esa emoción, tu tiempo va a estar muy, muy bien invertido, ¿no? Entonces, como digo, uno de los grandes ensanchadores es meterle esa emoción, esa pasión a la vida, que va a hacer que eso que tú vivas al final sea memorable, que no llegue el final de año y digas, es que no sé qué he hecho en este año, ¿no? Sí. O que llegue marzo y digas, es que se me ha pasado el primer trimestre del año volando, ¿no? Y se trata de eso, de sellar esos momentos en nuestra memoria, y ese es el tiempo psicológico. Sí, también ya decían los griegos, separaban o diferenciaban entre Cronos, ¿no? que era ese dios del tiempo más secuencial, lineal, del Kairos, que era un poco, tenía esa cualidad, ¿no? más de lo que hago con mi tiempo, más cualitativo. O también se diferencia entre el yo que experimenta y el yo que recuerda, ¿no? Yo hago el símil, el yo que experimento el tiempo lineal, pero cuando recuerdas esos momentos como que estás ensanchando el tiempo, ¿no? Así es. Como que alargas el tiempo cuando recuerdas todas las cosas que hiciste este año que te aportaron valor en tu vida. Claro, por eso menos es más. En gestión del tiempo menos es más. Que al final tú no puedes sellar todos los momentos memorables. Entonces se trata de identificar cuáles son realmente importantes para ti y que esos permanezcan en tu memoria. Al final es ese tiempo bien vivido. Y en tu caso concreto, ¿hubo algún momento donde realmente sentiste no me da la vida y que quizás te hizo tocar fondo o querer dedicarte a divulgar sobre la importancia de gestionar el tiempo? Así es. Yo tuve un capítulo a lo largo de mi vida profesional que empezó con 18 años, con pues, un problema familiar en el que me tuve que poner muy joven a trabajar, a compatibilizar estudios con trabajo, ¿no? y de alguna forma también ver en casa y tener un modelo en casa de esa gestión de un tiempo productivo, ¿no? De que todo tu tiempo pues, al final tenía que generar recursos. Eso me llevó a pues, 25 años ser directiva de una gran multinacional, pues tener muchos estudios, pero ir penalizando sobre todo el descanso, ir penalizando tiempos de dormir, de reflexión, de parar. Y en mi caso, esta escasez de tiempo, porque esto está diagnosticado, se llama cronopatía. Patos, enfermedad, cronotiempo. Esta cronopatía a mí me derivó en sobre todo pérdidas de memoria, ¿no? O sea, el estar en ese frenesí constante, ¿no? La famosa rueda de la rata, llamémoslo como queramos, ¿no? A mí me generó pues esos síntomas de pérdidas de memoria. Hay otras personas que les duele el estómago, otras personas tienen ansiedad, estrés, burnout, en fin, millones de cosas, ¿no? Pero no entienden que lo que hay detrás es esa cronopatía, ¿no? O esa escasez de tiempo. Entonces entendí que había algo que, bueno, pues que me estaba pasando, me hicieron todo tipo de pruebas, ¿no? Fisiológicas, escáneres, de todo tipo, y finalmente pues lo que tenía era un problema que era psicológico, no era físico. Sí. Y ahí pues empecé a tratarme y bueno, pues esto derivó en el libro, ¿no? Yo, pues como soy muy rata de biblioteca, pues me leí millones de libros de gestión del tiempo, creo que, bueno, tengo más de 100 libros en mi biblioteca de todos los países y libro que sale, pues libro que leo, ¿no? Y dije, bueno, pues esto lo tengo que contar, ¿no? Porque sí que estoy viendo que a mi alrededor, sobre todo lo veo en mis mentorías, ¿no? Me viene pues especialmente muchas mujeres que me dicen, oye, pues es que no soy capaz de gestionar mi tiempo, no me organizo, no sé cuáles son mis prioridades y es ahí donde, bueno, creo que puedo aportar un valor. Y como te digo, pues en mi detonante fueron esas lagunas y esas pérdidas de memoria que, bueno, afortunadamente ya no tengo. Decías que no era algo físico sino psicológico, pero
sabemos que lo psicológico influye mucho en lo físico y tiene esas manifestaciones que dañan realmente la salud física, biológica, ¿no? Está todo relacionado. Está todo relacionado. Como bien sabes. Y hay como varios tipos de relaciones problemáticas con el tiempo. En tu caso quizás era esa necesidad, por así decirlo, de aprovechar cada hora. Pero también está el caso, entre comillas, opuesto, de gente que le cuesta hacer cosas. Dice, sí, sé que esto es importante, pero nunca me pongo, ¿no? La procrastinación, decías antes, como un gran ladrón de tiempo. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esa procrastinación? Como te decía, ¿no? Esos embargos del tiempo futuro es hipotecar tu tiempo futuro. Y caemos en esa falacia en muchos casos de la planificación, ¿no? De estimar y ser tremendamente optimistas con ese tiempo futuro. Igual que hipotecamos nuestra casa, pues muchas veces hipotecamos tiempo que no tenemos, ¿no? Y luego llega ese momento, te has comprometido y ¿qué haces, no? Pues despriorizas otras cosas que en el fondo para ti eran importantes. Si no lo puedes hacer en el presente, no lo vas a poder hacer en el futuro. Sí, eso es importante, ¿no? Suele ocurrir mucho que te dicen, puedes venir a este evento, a esta charla, que es el 15 de marzo. Bueno, el 15 de marzo sí. Seguro que mi vida es muy caótica ahora, pero el 15 de marzo voy a estar bien. ¿Qué ocurre? Que este 15 de marzo llega, ¿no? Llega. Pero yo lo que suelo hacer, si no puedo hacerlo la próxima semana, pues dentro de 6 meses tampoco, porque lo más probable es que estés igual de liado de lo que estás ahora, ¿no? Simplemente esto es un embargo. Estás, digamos, robando tiempo de tu yo futuro, ¿no? Así es. O se habla mucho de esta ley de Hofstadter, creo que se llama, que se refiere a que todo tarda más tiempo del que crees, incluso cuando tienes en cuenta la ley de Hofstadter, ¿no? Es decir, cuando yo qué sé, vas a hacer las reformas de la cocina, te dicen un mes, y tú sabes que va a tardar un mes, más de un mes, a pesar de que ya hayas planificado que va a tardar más de un mes. Bueno, pues más de lo que piensas, y al final siempre ponernos también, tener siempre cierta holgura en las cosas, ¿no? O sea, por ser muy productivos, por querer ser muy productivos, quitamos esa holgura, no dejamos espacio en la agenda y esa holgura para mí es muy importante también para gestionar pues todos esas desviaciones que van a ocurrir en nuestro día a día. Y hay una regla del tiempo, porque en temas de gestión del tiempo hay muchas reglas, que hila un poco con lo que comentas, que es la ley de Parkinson, que toda tarea se extiende el tiempo que te propones hacer esa tarea. Te mandan entregar un libro en 3 meses, pues en el fondo en esos 3 meses entregas el libro. Si te dan 6 meses, lo entregas en 6 meses. ¿no? Entonces también es importante para esa procrastinación ponerte esos límites temporales, ¿no? Es decir, tener siempre un deadline para las cosas, ponerte un fin, ¿no? Y te lo puedes poner tú, otras te lo ponen otros, pero ese tiempo al final siempre se va a expandir todo el tiempo que te den o que tú te des, ¿no? Entonces ese fin, ese límite es muy importante. Es súper importante. En proyectos sobre todo de largo calado, ¿no? Voy a estar 1 año para presentar la tesis de fin de carrera, pues lo más probable es que no hagas nada hasta 15 días antes de entregarla. Sin embargo, si te pones cada mes una fecha límite, aunque sea autoimpuesta, te va a ayudar, te va a poner esa ley de Parkinson a nuestro favor, ¿no? Se habla mucho del multitasking, de la multitarea, y sabemos que, o nos dicen que nuestro cerebro no está bien diseñado para gestionar múltiples tareas a la vez, que tiene mucho de verdad, pero tú en tu libro defiendes el multitasking o la multitarea inteligente. ¿A qué te refieres? Yo lo llamo inteligente. Y defender el multitasking, ojo, que se me echa encima la audiencia. Por eso digo. Pero es cierto que sí que para mí me parece de nuevo un gran ensanchador del tiempo, ese multitasking inteligente. ¿Qué es el multitasking inteligente? Cuando tú haces tareas que tienen poco o nada de, al final, componente intelectual, es decir, que son tareas automáticas, como puede ser en un determinado momento andar o como puede ser en un determinado momento tomarte un sándwich porque estás comiendo en el trabajo, es decir, que no buscas un placer o una experiencia, ¿por qué no añadirle una tarea que de alguna forma sí que tiene un componente más intelectual? Yo todas las mañanas, por ejemplo, voy a correr, me estoy preparando ahora una maratón. Pues oye, durante esa carrera de la mañana yo sí que me pongo podcast y me escucho muchos podcasts, entonces de alguna forma complemento ese deporte con ese punto más intelectual y más de aprendizaje que necesito cada mañana y que me nutre y me da energía cada mañana, ¿no? Pero oye, puede ser mientras planchas, pues oye, pues ¿por qué no te puedes poner una serie, ¿no? O mientras paseas, ¿por qué no puedes hacer esa llamada a tu madre, a un amigo que en el fondo hace tiempo que no ves, ¿no? Entonces complementar tareas automáticas con tareas de valor, a mí
por lo menos a mí, sí que me ha funcionado. Sí que hay que tener mucho cuidado con ese multitasking en línea, con ese multitasking simultáneo en el que alternas tareas, ¿no? Y vas saltando de una a otra, porque ahí, como sabes, al final existe la energía de activación. Cada vez que empiezas una tarea requiere una cierta energía, entonces si tú estás estudiando y dejas de estudiar y coges el móvil, al final estás perdiendo, ¿no? Esos picos de Hay energía. Un coste de transición y entre ahí, una actividad y otra. Siempre que sean cognitivas, ¿no? Lo que es verdad es que no podemos prestar atención a dos cosas a la vez. Pero Así yo es. hago esto, pues por la mañana estoy trabajando, se me acumulan los mensajes de WhatsApp, bueno, pues después salgo a caminar 15 minutos, mientras camino los escucho, respondo, entonces estoy aprovechando ese descanso, caminando, pero a la vez haciendo algo que requiere mi atención, ¿no? Sobre todo con tareas, automáticas, ¿no? Que físicamente, de alguna forma, como digo, son automáticas. Se habla mucho también en el mundo empresarial o las personas que son autónomas en estrategias de flexibilidad, de conciliación. ¿Qué opinas de estas? ¿O crees que hay algunas que realmente son útiles y necesarias? Al final yo creo que el mundo de ahora, y de hecho saben mucho también los jóvenes, ¿no? Se ha vuelto mucho más flexible desde una perspectiva laboral, y eso siempre es beneficioso, y es algo que yo valoro mucho en las compañías en las que trabajo y también abogo por ello, ¿no? Y de cara a mis equipos para ponerlo en valor. De alguna forma, también hoy en día lo que se premia es tu delivery, ¿no? Tu entrega. Entonces, más allá del número de horas que tú puedas estar en un sitio u otro, con que tú hagas esa entrega de tus resultados, ¿no? Pues debería ser un medidor de éxito, ¿no? de tu función. También se habla mucho, sobre todo en temas mnemotécnicos y de trabajo, el cambio de ubicación. Muchas veces cambiar de ubicación te ayuda a concentrarte mejor, a de alguna forma hacer ese trabajo más profundo, ¿no? Entrar en ese estado de flow. Entonces, en muchos casos, irte a una playa o irte a tu casa de la montaña te ayuda también a ser mucho más eficiente. Entonces, está de alguna forma cambiando el punto de perspectiva, especialmente de la flexibilidad, entendiendo también que todos tenemos nuestros ritmos biológicos, los famosos búhos, alondras, y que, oye, pues hay para personas que son mucho más productivas a última hora de la noche, y ¿por qué no pueden ejercer su trabajo en esas últimas horas de la noche? Yo soy de mañana, yo soy la de las mañanas milagrosas famosas, ¿no? que se levanta muy pronto, casi de las del club de las 5 de la mañana, y es cuando yo cundo y rindo más, ¿no? Entonces, bueno, adaptarte a tu ritmo biológico pues también sería y debería ser algo que las empresas fomenten. Mencionabas quizás un cambio cultural en las nuevas generaciones. ¿Crees que quizás los jóvenes valoran más que nosotros el tiempo o están dispuestos a renunciar a algo de salario en pos de tener más tiempo? Sin duda, son más listos que nosotros, sí, ¿no? Han entendido el bienestar y la salud mental también, creo, de una forma más profunda. Ellos han visto un modelo familiar también de padres que se esfuerzan, que en muchos casos no quieren seguir. Y lo que has dicho es importante, y es que el éxito para ellos no es igual al trabajo. Nosotros tenemos una falsa creencia de que a más trabajo, más éxito, ¿no? Y en muchas ocasiones es al revés, ¿no? Y en este sentido ellos entienden el éxito como viajes, como experiencias, como deporte, como compartir con amigos. Y ese es el éxito para el joven, ¿no? Entonces, cuando tú les hablas de trabajo, es ahí donde sí que piden y son más exigentes a la hora de flexibilidad, conciliación y de medidas que de alguna forma pues las compañías se van adaptando para reclutar a esos jóvenes talentos. Y dices que algo de razón tienen, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia en relación a la conexión entre el tiempo y la felicidad? Bueno, sabes que el famoso estudio de Harvard que se lleva haciendo desde el año 38, que lleva casi más de 90 años, la gran conclusión es las relaciones personales. Si hay algo que nos haga feliz es compartir tiempo con los demás. Muchas veces me preguntan, oye, dame un consejo. Y digo, mira, si algún día no sabes nada que hacer con tu tiempo, si estás perdido, llama a tu madre, queda con un amigo. Ese es siempre tiempo bien invertido. O sea, las relaciones personales, da igual el estudio que cojas, es lo que es tiempo de valor
para los seres humanos. O sea, es una necesidad básica el vivir en sociedad y el relacionarnos en sociedad. Cuando miras, por ejemplo, las mujeres más longevas del mundo, Jane y Kane, que las he seguido muchísimo, una japonesa y una francesa, lo que ellas te dicen es, pues la japonesa te dice, no, pues yo es que jugar al vagamon, que es un juego con mi familia, y la francesa te dice, pues pasar tiempo con mis sobrinos. No te dicen haber estudiado álgebra ni haber trabajado facturado más horas. En una gran compañía, ¿no? Lo que te dicen es pasar tiempo con sus seres queridos. Entonces, en esa relación felicidad, tiempo, éxito, al final, sin duda, el tiempo bien invertido es el tiempo con nuestros seres que más queremos. Y para esto necesitamos también la desconexión digital en los momentos de vacaciones, de ocio, pero creo que tú has dicho alguna vez que revisas el correo en las vacaciones, ¿es así? Sí, yo digo mucho que conectar me desconecta, ¿no? Es cierto que mi función como directora de comunicación y sostenibilidad de una gran compañía me exige estar en el día a día porque dependo mucho de los medios de comunicación, ¿no? Yo no le puedo decir a los medios de comunicación, oye, que me voy de vacaciones, no publiquéis nada de mi compañía, claro. ya cuando vuelva, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, es verdad que hablábamos de la flexibilidad, ¿no? Y hablábamos de, oye, que cada uno adapta sus ritmos a su propio bienestar y también a su propia compañía. Y en mi caso, a mí me da paz ver el correo, ver que todo está en orden y no llegar 15 días después, ¿no? Y de repente pues encontrarme con una base de emails de 1000 correos, ¿no? Sí. Me da paz limpiarlo y de alguna forma, como digo, la teoría del 1%, ¿no? Irme quitando ese 1% de carga emocional que te da volver a la oficina, pues cada día voy metiendo un 1%, ¿no? Digo, venga, hoy me quito un pelín, venga, hoy 5 minutos y me quito un pelín, ¿no? Y soy capaz también de, oye, meterme 5 minutos en el correo, revisar que todo está bien y volver otra vez a, pues, mi viaje o mi día con mis familiares o con mis seres queridos. Bueno, reconozco que a mí me pasa igual que a ti. Yo digo esto de que prefiero tener esos minutos de conexión digital en vacaciones, en teoría, que tener una vida en la que siento la necesidad de escapar y desconectar durante un mes, pues que seguramente no sea una vida muy satisfactoria, ¿no? Entonces, al final, el equilibrio, el famoso y difícil equilibrio. Como decíamos en la introducción, llevas ya 4 años al frente de tu podcast, has entrevistado a casi 200 personas. ¿Cuáles serían las grandes enseñanzas que te llevas de todo este tiempo? Bueno, sabes, Marcos, que estás súper invitado, que alguna vez te he tirado la caña, o sea que faltas solo tú en el podcast. Quizá el gran aprendizaje es la disciplina, ¿no? El empezar, como yo suelo decir, con hoja en blanco, cinturón blanco y mentalidad de aprendiz. Y decir, oye, a ver qué va a salir de esto, ¿no? 0 expectativas. Y poco a poco, ¿no? Cada semana con ese goteo y también, ¿no? Al final, esa teoría del 1%, pues ir poquito a poco construyendo y viendo ese crecimiento exponencial, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta, pues llevas 200 episodios y has charlado con personas tan relevantes como Luis Rojas Marcos, como Isabel Rojas Estape o como Lluís Bassat, entre otros muchísimos, que están en mi podcast y de los cuales he aprendido pues, infinidad de cosas que de otra forma no hubiese aprendido. Para mí lo más importante es ese conocimiento, ¿no? Y sobre todo esa disciplina de decir, venga, salgo de mi zona de confort, de mi día a día en el mundo de la gran compañía y de repente me sumerjo en la vida de otra persona que no tiene nada que ver conmigo, aprendo para hacer ese cuestionario, ¿no? Y para poder entrevistar a esa persona y luego de la charla en sí, ¿no? Entonces eso es un gran aprendizaje, ¿no? Oye, pues en el fondo, aunque este capítulo no haya salido del todo perfecto, aunque este día no me haya podido preparar bien, aunque, bueno, pues el audio no era del todo excelente, ¿no? Pues seguir, ¿no? Ir construyendo y al final pues tener un proyecto que ya pues tiene una base sólida, está consolidado y sobre todo pues una red de seguidores también que están ahí conmigo en el día a día. O sea, yo diría disciplina, pero sin autoexigencia, ¿no? Saber perdonarse los errores, no pensar que por este fallo ya... Muchas veces nos autoexigimos demasiado y creo que está bien tener autoexigencia, pero siempre que esté equilibrada con esa autocompasión, podríamos decir, ¿no? Perdonar los errores o usarlos para aprender. Estoy seguro que si escuchas tu primer episodio, o al menos a mí me pasa, dices, ostras, qué desastre de episodio, pero dicen esto, que si no te avergüenzas un poco de lo que hiciste hace muchos años,
quizás es que no has aprendido nada nuevo, ¿no? Que no has aprovechado bien ese tiempo. Así es. Bueno, pues te quiero preguntar ya cuál sería tu principal recomendación para llegar al siglo de vida. A los 100 años, A ¿no? los 100 años. O sea, pasar de los 84, 85... Exacto, vamos a ser un poquito 15 más ambiciosos. Hombre, ya, pues como decíamos, ¿no? Con esos 30.000 días que tenemos, pues ya me estás dando unos poquitos más. Mi gran recomendación sería... la gran conclusión del libro, que es esas relaciones personales, ese gran ensanchador, ¿no? Pasar tiempo con las personas que queremos, ¿no? Que, como digo, que sea un tiempo bien invertido es ese, disfrutar de esas personas y no pensar, ¿no? Que en algunos casos perdemos el tiempo, sino que lo ganamos, ¿no? De cambiar ese mindset de tiempo productivo a tiempo de valor, y muchas veces es en esas pequeñas cosas donde realmente están, pues, esos momentos memorables. Dices que la buena gestión del tiempo tiene que ver con aprender a invertirlo en el propósito, es decir, en lo que hacemos con el tiempo y no solo en la cantidad. Así que la última pregunta sería, ¿por qué quieres vivir 100 años o cuál es tu propósito? Bueno, yo tengo muy claro mi propósito y es algo que también siempre trabajo con mis mentorías, porque es como la brújula, ¿no? Es la nave nodriza que te dirige. Una vez que tú sabes cuál es tu propósito, todo el tiempo que tú gestionas, un 40% de nuestro tiempo en su mayoría son hábitos, ¿no? Si ese 40% está acorde a tu propósito, ya tienes un 50% de tiempo ganado en tu vida, ¿no? Entonces, entender muy bien el propósito es algo, ¿no? que exige una reflexión, pero que, como digo, es ese punto de partida. En mi caso, tiene que ver con disfrutar de la vida, como hablábamos al principio, ¿no? De la pasión y de ponerle emoción. Tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Aprendiendo cada día, y tiene que ver también con cuidar de las personas dando lo mejor de mí, ¿no? Con esa parte de superarte un poquito cada día, ¿no? Decir, venga, voy a ver cómo puedo hacer esto mejor, como nos pasa con los podcasts, disfrutando de los míos. Así que esos son los 4 ingredientes de mi propósito. Me parece un gran mensaje. Y nada, mil gracias por tu tiempo. A ti. Y que sean muchos más momentos y mucho más tiempo bien disfrutado. Sin duda, este momento ha sido muy memorable. Muchas gracias igualmente.